se compuso. Hola a todos, bueno, bienvenidos a este segundo entrenamiento de cómo preparar nuestra mente y nuestro cuerpo, cómo entrenarnos para estar cada día mejor. La clase pasada habíamos hablado un poco de la situación que está aconteciendo, ¿no? ¿Cómo están llevando ya a una semana de todo esto que ha comenzado a gestarse acá en Argentina y en otros países también? ¿Cómo lo están llevando? Necesito escucharlos. Yo con mucho miedo y mucha incertidumbre. Bien. ¿Otros? María. Yo, al principio, hace una semana atrás, tenía terror. Sentía que no estaba centrada en mí, que no estaba equilibrada. Ya dejé de trabajar, entonces he podido hacer un montón de cosas dentro de mí para estar más tranquila, por supuesto que aislada lo más posible, pero para estar más tranquila y será lo que tiene que ser. Perfecto. Eso siento yo, y que sí tenemos que aprender mucho. Qué bueno que lo vayas viendo así. Necesito la percepción de todos los que más puedan decirme para que vea realmente cuál es la necesidad que tiene la mente subconsciente de ustedes en este momento. El entrenamiento va basado en las necesidades que tienen ustedes. A pesar de que yo tengo un programa que voy a hacer en estos 15 días, para mí es más importante qué necesidades tienen los que están presentes, ¿no? Así que traten de decir por lo menos 2 palabras, para mí ya es suficiente para entender lo que la mente subconsciente de ustedes me quiere decir. ¿Yo puedo decir algo más? Sí, sí, por supuesto. Lo que yo necesito es, más allá del miedo, la incertidumbre, cómo hacer para que todo el entorno no me afecte y me traiga paranoia y miedo a mí y pueda centralizarme y estar tranquila. Perfecto, perfecto. O sea que el entorno te está modificando. Y todos los mensajes de WhatsApp de la gente, la información, la televisión, todo me crea un clima muy feo y más allá de yoga, de meditación, de todo lo que escucho, no puedo centralizar y estar tranquila. Perfecto, vamos a trabajar en eso también. ¿Quién más? María, Neo, Lili. A ver. ¿Sí? A ver, yo tengo mucho miedo en realidad por la falta de respeto y que toda la gente con la que está tomando el caso, ¿no? Tengo una hermana que vive en España, ¿sí? Y tengo la información todo el tiempo de la realidad de ella, ¿no? Y bueno, hoy lamentablemente tuve que salir de casa a hacer compras para mi madre y para mi casa. Y la verdad que me volví súper triste. No sé, tengo una desidia horrible y bueno, nada. Por otro lado veo los noticieros donde veo gente subiendo al Tafí del Valle, las rutas todas llenas de gente, o sea, como que no están dando la atención que requiere el caso, ¿sí? Perfecto. Bueno. O sea que no estamos aceptando lo que está sucediendo fuera de nosotros. Bien. Así ¿Quién es. más? Perfecto, vamos a trabajar eso también. Una anécdota rápidamente que te comento, que fui a comprar algo y ver la imagen de la gente con algunas con barbijo y me hizo somatizar, que me dolía la garganta, viste, como que ya somaticé, como que todo el clima que se vive, uno se va, no sabe regresar al centro. Perfecto. ¿Quién más? Permiso, ¿puedo hablar? Sí, por favor, por favor. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Bueno, a mí me pasa de que no me cae del todo la ficha. Veo algunas noticias, mis amigas re paranoicas todas. Como te había dicho en la anterior sesión, mi hija estaba en la cocha con su papá, en medio del campo. Un poco ya me he sacado ese miedo de que, bueno, que se pueda contagiar, qué sé yo. Igual estoy mensajeándola constantemente, diciéndole, bueno, que se bañe, que se lave las manos, en fin. Pero no me cae del todo la ficha, es como que estoy acostumbrada a estar también
un poco ensimismada con mis cosas, dibujando, pintando para adentro, y salgo a laburar a veces y vuelvo nada más. Entonces como que no me cae la ficha de todo, de la Perfecto. gravedad del tema. No tengo un miedo muy profundo, pero por ahí sí me causa como me pica un poquito adentro, así todo lo que me dicen, me cuenta la gente, y algunas cosas que veo y digo, uy, qué zarpado todo esto, ¿no? Pero bueno, Buenísimo, eso me pasa ahora, buenísimo, en este momento. buenísimo, buenísimo la gran variedad de percepciones que están teniendo. Bien, otra percepción más, vamos, díganme dos más y ya con eso arrancamos. Yo por mi parte creo que coincido un poco con Liliana en el sentido que, no sé si estoy somatizando, pero entre la garganta y el dolor de cabeza no lo estoy controlando bien. Entonces, desde ese lugar y desde lo económico creo que me siento afectada. Para los que no me conocen, yo trabajo con la venta al público y eso sí me afecta en gran parte el cese de actividad que estoy teniendo. Y bueno, y tengo responsabilidades económicas, y bueno, sí me afecta bastante. Bien, 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 bien. ¿Uno más? ¿Ya? Yo vi el video del doctor Miroli, Sí. si querés después te lo paso, y Sí. me ha tranquilizado mucho, porque uno cuanto más sabe, es como que está más preparado o más resguardado, y sería importante que todo el mundo lo vea. Así es, que tenemos que tener más información. Lo que pasa es que hay tanta información que tenemos que tratar de ir a fuentes que nosotros podamos verificar que son confiables. El doctor Miroli ya tiene su trayectoria, es tucumano, ya lo conocemos, es un profesional, digamos, de renombre al cual sería interesante escucharlo, ¿no? Porque tiene bastante experiencia, es infectólogo también, así que tiene bastante experiencia en el tema. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo más? Bien. Bueno, la mayoría de las percepciones que se están... Yo te agrego, si nadie agrega, una cosita más, nada más. ¿Sí? Que me pasó hoy. A ver. Te escucho. Hola, hola. Hola, hola, sí te escucho, dime. No, que me pasó que me iba por la calle y empezó a caerse me empezaron a caer las lágrimas. Se vea que tanta información, tanto aparte tengo un hijo que hace 1 mes y medio decidió ser piloto en España y justo lo agarró esto con la esposa. Claro. Está en cuarentena junto con unos familiares. O sea, que justo cuando él decide ir a ser piloto en un avión grande para hacer el curso y la revalidación, lo agarra esto y sale del piloto de acá para irse para allá. O sea, que tengo a mi hijo en Madrid y se me caían las lágrimas, ¿viste? Cuando sentís, no lo puedo controlar, estoy llorando y ahí voy por la calle llorando. Es perfecto, sí, es normal, es natural. Bueno, todo esto que está sucediendo son cosas que son necesarias que pasen de alguna forma, aunque ustedes no las puedan entender todavía. Como nosotros todavía no podemos entender cómo funciona el planeta, cómo funciona la naturaleza, porque para eso tendría que darles un curso de cómo es el funcionamiento de nuestro planeta y nuestra naturaleza, que quizás más adelante lo pueda compartir. Pero ahora lo más importante y lo más práctico es que entiendan cómo está funcionando la mente de ustedes. La mente de ustedes está respondiendo inconscientemente a creencias, a archivos instalados en ustedes, instalados por sus padres o instalados por ustedes mismos, por experiencias traumáticas que se han vivido en la historia de su clan en general o de ustedes mismos. Esa información queda grabada en el cerebro de ustedes, en una parte que se llama cerebro subconsciente, por decirlo de alguna manera. Esa información que queda grabada, cada vez que suceden acontecimientos como estos, de miedo a la pérdida, de miedo al abandono, de impotencia, de inseguridad, se activa en el cerebro de ustedes. Y eso empieza a generar químicos. Esos químicos que se generan en el cuerpo de ustedes les producen todas esas manifestaciones en el cuerpo. Entonces pueden empezar a somatizar,
en realidad puedes relacionar esto, en el caso tuyo, de tu hijo que está en Madrid, puede estar relacionado con un circuito de pérdida. Tu cerebro ante la distancia... Yo fui viuda, quedé viuda. ¿Ves? Entonces va relacionado con eso. De un día para otro a los 50 años mi marido, claro. Entonces cuando el cerebro ha vivido experiencias traumáticas que han quedado grabadas, ante acontecimientos como estos que están sucediendo, que quizás no hayan quedado grabados por ustedes, sino también por sus padres, que haya sido transmitido a nivel celular por los genes, ustedes lo tienen en su biología y en su mente subconsciente. Entonces tú dices, voy por la calle y empiezo a llorar, quizás toda esta sensación de angustia, esta sensación de tener tu hijo lejos, de que ha sido algo brusco, algo precipitado, algo no esperado, puede ser que te active ese circuito. Nosotros en Neurofitness le llamamos circuitos. Cuando la mente no tiene estos circuitos, no sufre, no le genera un miedo. Por ejemplo, en el caso que contaba Luciana, que decía que ella todavía no terminaba de caer. Hay personas que lo van a tomar con una cierta psicosis, con miedo, hay personas que todavía les va a costar caer, pero eso va a depender de la información que esté guardada en su mente subconsciente, la información que han guardado sus ancestros, la información que ha guardado esa persona, a través de algún trauma que ha quedado grabado. Entonces quizás todavía no se le activó ningún trauma porque su cerebro no lo puede creer, pero porque no lo tiene registrado como trauma. Quizás tendrá registrado otros traumas, pero no ese. Entonces las personas que se van a ver más afectadas son las que tengan esos registros traumáticos, que vengan de, por ejemplo, de padres que vienen de la guerra o de abuelos que vienen de otros países, de inmigrantes, de otras pestes, de pérdidas, de enfermedades, de procesos que han sido bruscos y violentos. Quizás las personas esas son las que entran en pánico porque inmediatamente el solo hecho de percibir ese ambiente les activa eso en el cerebro y los pone en ese estado. Ese estado es totalmente inconsciente porque ustedes dicen, no quiero estar así. Entonces, ¿cómo hago para no estar así? Yo les vuelvo a decir, como el primer día que empezamos este entrenamiento, todo esto lo tenemos que ver como una oportunidad. Todas estas cosas que nos empiezan a florecer es una oportunidad para empezar a ver de dónde nos vienen esos miedos. Les vuelvo a repetir, todo lo que está sucediendo afuera, la incoherencia de las personas al no ser prudentes, a no respetar esta cuarentena, al no tomar la magnitud, también tienen que entender ustedes que sus procesos mentales están en otra realidad, que no lo entienden, así como a Luciana eres, ¿no? A Luciana no le llega esa información, no le llega ese miedo, es porque no está registrado en su cerebro. Si ustedes, por ejemplo, yo les digo, ustedes son elefantes violetas, todos ustedes son elefantes violetas. El cerebro de ustedes no registra eso en ustedes, y no lo registra, entonces como que no les produce nada que yo les diga eso, ¿entienden? Entonces no es un insulto, pero si yo les diría algún insulto a ustedes o algo ofensivo, directamente va a resonar en todos, va a decir me está insultando, me está faltando el respeto, porque eso sí está grabado en nuestra mente. Pero supongamos que a elefante violeta sea un insulto, y en ustedes no está registrado como un insulto, sino como un adjetivo de una imagen. Entonces ustedes fíjense que esto es una computadora, y es una computadora que graba programas y los interpreta según quién los ha transmitido y según en qué época se han grabado. Lamentablemente ustedes ahora están siendo activados por todos esos circuitos, el circuito de la injusticia, de la falta de compromiso. Quizás yo salgo afuera y veo que la gente no toma conciencia, se va de vacaciones, hace esto, hace aquello, pero en realidad a ustedes les afecta y ustedes no pueden hacer nada por cambiarlos a ellos, no pueden hacer nada por cambiar la situación, pero los afectados son ustedes, es porque no están aceptando que el otro no entienda. Para que ustedes puedan entender esto, nosotros aquí en el planeta Tierra estamos viviendo diferentes momentos, estamos viviendo diferentes procesos, no todos estamos en el mismo nivel de conciencia. Hay personas que están en un nivel de conciencia más inferior, no más bajo, más inferior.
para que no haya malos entendidos y para que me puedan entender, ustedes imagínense que el planeta Tierra es una escuela, y que en esta escuela se está cursando jardín de infante, primero, segundo, hasta un tercer nivel. Entonces, el 80% de la población mundial está en jardín de infantes. Y un menor porcentaje en primer año, otro menor porcentaje en segundo, y el mínimo en tercero. Y hay algunos que vuelven otra vez al nivel inferior, vuelven a subir y vuelven a bajar y oscilan, depende, si hay algunas materias que todavía las tienen que recuperar, bajan abajo, vuelven, bajan abajo y vuelven. Si yo les digo que el 80% de la población mundial está en jardín, tienen que entender que esos seres humanos todavía no han cumplido los procesos necesarios para poder entender ciertas cosas. Por eso es que existe la violencia, por eso es que existe la delincuencia, por eso es que existen las violaciones, el maltrato, todas las cosas esas que nosotros no entendemos por qué suceden, son procesos de aprendizaje que tenemos que convivir aquí en el planeta. Quizás ustedes ya están en otro nivel de conciencia, quizás están en un nivel 1 o en un nivel 2, no lo sé. Entonces les cuesta el poder entender a los del nivel 1, es más, se aburren, les parece ridículo, ¿cómo no van a tomar conciencia y se van de vacaciones diciendo que hay una pandemia? Eso es sentido común, pero ¿para quién es sentido común? Para los del primer nivel, para los de jardín de infante, ellos como jardín, o sea, no tienen conciencia de lo que está sucediendo. El cerebro de los seres humanos se va desarrollando en función a los procesos y a las experiencias. Entonces, esas personas todavía no han vivido las experiencias suficientes como para empezar a desarrollar su cerebro para poder entender. No es que sean tontas, o no es que no se dan cuenta conscientemente, o no es que no sean capaces. Su cerebro todavía no está en el proceso necesario como para poder entender. Necesitan vivir más experiencias para poder aprender y adquirir sabiduría de esas experiencias, y el cerebro hacer nuevas conexiones para poder entender realidades como las que estamos viviendo. No obstante, ustedes están en una realidad todavía un poco emocional. Al no poder tener el conocimiento de cómo funciona el planeta, de cómo funciona esta naturaleza, no la podemos entender. Entonces, al no poder entender, ustedes entran en sufrimiento. Ese sufrimiento es porque no entienden. Pero ustedes no están en jardín de infantes, ustedes están un poquito más, están en un proceso emocional. Por eso es que se ponen tristes, por eso es que reaccionan, por eso es que se enojan. Pero ustedes fíjense que la reacción y el enojo no les suma a ustedes, les resta. Entonces, eso ustedes deduzcan, ¿será que ustedes ya están en un nivel como para poder tener entendimiento? No están en un nivel. Ahora tienen que adquirir, y esto es una oportunidad para que ustedes adquieran las herramientas, para que adquieran la información necesaria para poder entender quiénes son. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué sufren? Sufren en realidad porque ignoran el verdadero funcionamiento de cómo funciona nuestra mente y cómo funciona el planeta. Ustedes imagínense que todos ustedes tienen cerebro y no saben cómo funciona. Ustedes todos viven en el planeta Tierra y no saben por qué existen estos procesos. ¿Por qué se genera tanta ignorancia? ¿De dónde viene todo eso? Nunca se nos ha enseñado todo esto, pero tampoco nuestro cerebro estaba preparado para entender, porque este conocimiento no es de ahora, ha estado siempre. Han traído muchos maestros, lo han puesto hasta en la Biblia, es un libro de sabiduría que tiene todo esto, hasta lo que está pasando, dice la Biblia. Pero sin embargo lo ha dicho en metáforas, lo ha dicho en un lenguaje que nosotros no estábamos preparados para entender e interpretar. Nosotros no teníamos nuestros dispositivos cerebrales en condiciones para poder entender los procesos. Pero afortunadamente ahora estamos en un momento en que podemos entender, porque el cerebro se está desarrollando de tal manera en los seres humanos que hoy yo puedo estar hablando con ustedes y ustedes están entendiendo perfectamente lo que les estoy diciendo. Como siempre yo les digo, no me crean, verifíquenlo. Es importante que verifiquen todo lo que voy diciendo, porque solamente a través de la verificación
es que ustedes van a obtener la sabiduría que se necesita para seguir desarrollando el cerebro. Porque la única forma de tener paz, la única forma de tener armonía, es que nosotros sigamos trabajando en nuestro cerebro y sigamos conociéndonos interiormente. Si no, no vamos a entender las cosas que acontecen en el mundo, no vamos a entender a los otros seres humanos, no vamos a entender a nuestras parejas, no podemos entender a nuestros hijos, no podemos entender a nuestros gobiernos, no nos podemos entender nosotros. Entonces eso es muy complicado. Es muy complicado porque empiezan a haber problemas de relaciones humanas. Uno de los procesos más importantes que está viviendo la humanidad ahora es un proceso de relaciones humanas. No sabemos relacionarnos. Entonces, al no sabernos relacionarnos, hay divorcios, hay separaciones, hay peleas, hay traiciones, se generan vacíos, nos sentimos solos, hay enfermedades. Y todo esto del virus, ustedes fíjense que radica, si nosotros analizamos en un diccionario de biodescodificación, buscamos qué significa el coronavirus, y el coronavirus significa que hay problemas de relaciones y problemas en el territorio. Mira. Y no tan solo significa eso, sino que también significa padre. Y ustedes fíjense que ¿dónde radica este virus? Este virus comienza en China. Y también hay una competencia con Estados Unidos. Entonces estas dos grandes potencias para el inconsciente colectivo simbolizan también los padres que llevan toda la economía mundial. Entonces ahí está afectada en la psiquis de todo el planeta, está afectado ese miedo, esa inseguridad, esa falta de relación, no hay buena relación. Eso en lo macro del planeta. En lo micro del planeta, todas las familias no se están sabiendo relacionar. No estamos pudiendo llegar a conectarnos. Entonces también es una oportunidad para que aprendamos a relacionarnos, para que aprendamos a conectarnos. Pero para eso es importante empezar a entender esta mente. El miedo es un límite mental, es una creencia. Es una herramienta también de supervivencia. Pero es una creencia porque ha sido impuesta por algo. Hay personas que tienen miedo a la cucaracha, por ejemplo. Porque quizás cuando eran pequeños la mamá decía, va a venir la cucaracha y te va a comer y te va a llevar. Entonces ya le pusieron un miedo. Y sin embargo hay niños que juegan con las cucarachas. Entonces, porque su cerebro no registró eso como algo de miedo. El miedo lo ponemos nosotros a través de programas. Y las generaciones antiguas a nosotros eran generaciones muy temerosas. Nos educaban a través del miedo. También las religiones han influenciado mucho en tratar de limitarnos a través del miedo, diciendo que va a venir un Dios castigador, que nos tenemos que portar bien, que no tenemos que pecar. Entonces constantemente nuestro cerebro se ha estado entrenando en el miedo, miedo a equivocarnos, miedo al error, miedo a no cumplir las expectativas del otro. Tenemos muchos miedos arraigados como creencia en nuestra mente subconsciente. Pero esos miedos no son reales, son impuestos. Porque a las personas que no le han puesto esos miedos no los tienen. O las personas que lo han transitado, lo han entendido y lo han tratado de superar, ya han desaparecido, Entonces, es importante las experiencias humanas, es importante lo que estamos viviendo ahora como humanidad. Es una gran oportunidad para que ustedes empiecen a conectar con la energía interior que tienen ustedes, con eso que se llama conciencia, que también muchos de ustedes la conocen como alma, ¿no? O sea, todos tenemos esa triada, cuerpo, mente y alma. Entonces, esa energía que quizás pocos se han puesto a pensar que la tienen, porque no somos conscientes de que tenemos alma. Apenas somos conscientes de la realidad en la que funcionamos y somos un 5% consciente. Todo lo demás es totalmente subconsciente. El corazón late, nosotros respiramos y no somos conscientes de todos los procesos que estamos haciendo. Solo somos conscientes de un 5%. De ese 5%, ¿cuánto tiempo somos conscientes de nuestra alma? Somos muy poco. Estamos más inmersos en esa mente subconsciente. Y si esa mente subconsciente está llena de miedo, porque mi mamá era temerosa, porque mi abuela era temerosa, porque mi papá era temeroso, o por cualquiera de esas creencias que ellos hayan experimentado, no es real, no soy yo. La propuesta de hoy para poder
entender y transitar esto que están comentando ustedes, primero es tomar conciencia y tratar de entender a nuestro planeta, y tratar de entender a la gente lo que está haciendo. Si nosotros les gritamos y les decimos, váyanse a sus casas, hagan caso, no, les va a entrar por aquí, les va a salir por acá. No lo van a entender, porque son personas que su cerebro no entienden, por más que nosotros les digamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tratar de preservarnos, o sea, tenemos que ser coherentes, tenemos que tratar de tener nosotros los recaudos de estar en cuarentena hasta que pase este proceso. Lamentablemente, las personas que están en ese proceso de ignorancia van a tener, en cierta forma, unas consecuencias en función a sus actos. En el universo, toda acción tiene una reacción y toda causa tiene un efecto. Entonces, en función al comportamiento de ignorancia van a tener una respuesta en la cual nosotros no podemos hacer nada, porque cada quien tiene lo que necesita, y lo que necesita es aprender algo. Quizás ellos están haciendo esto porque están en un nivel de jardín de infantes, y es lo que necesitan aprender. Quizás necesitan aprender de esa contaminación, quizás tengan que aprender de infringir la ley del respeto a los demás. Porque quizás eso es lo que ellos necesitan aprender. Nosotros no podemos decir si eso está bien o eso está mal, no podemos juzgar, porque no podemos saber qué es lo que se cocina, qué es lo que hay detrás de toda esa experiencia humana. No sabemos la historia, no sabemos de dónde viene, no sabemos cuál es la necesidad de este plan divino a que esa persona viva esa experiencia. No podemos todavía saber qué es lo que nosotros tenemos que vivir. Entonces tenemos que tratar en este momento de dejar que cada uno sea. Tenemos que tratar de dejar que cada uno sea y que viva su proceso de la mejor manera. Nosotros tenemos que tratar de trabajar en nosotros y aprovecharlo como una oportunidad para que situaciones como estas no nos vuelvan a descontrolar, podamos mantener el control y podamos accionar. Porque cuando estamos en estados emocionales, nuestro lóbulo límbico, que es la parte emocional del cerebro, se activa y la razón se apaga. Y cuando se apaga la razón, no podemos pensar ni podemos actuar con coherencia. Ustedes imagínense el 80% de la población mundial en jardín de infante. Todos siguen jugando, se tiran al piso, se chupan los dedos, se comen los mocos, se pelean, se roban, se quitan la comida, se llenan en los supermercados. Todo lo que están haciendo los niños y son el 80%. ¿Cómo paramos a ese 80%? Es medio complicado. Es medio complicado porque para pararlos hay que educarlos, hay que tranquilizarlos, hay que tenerles mucho amor, porque hay que tenerles paciencia en el proceso en el que están. Y en este momento nosotros necesitamos esa energía para empezar a trabajar en nuestros procesos. Entonces no podemos hacer nada por ellos, porque todavía no estamos lo suficientemente preparados como para poder ayudarlos. Lo importante es que nos empecemos a preparar nosotros para poder asistirlos en algún momento, no tan solo a ellos, sino a otras personas también, de otros niveles. Por eso es importante que nos centremos en nosotros. Nosotros no podemos dar nada de lo que no tenemos, no podemos dar dinero si no tenemos, no podemos dar paz si no tenemos, no podemos dar amor si no tenemos. No podemos educar a nadie si ni siquiera sabemos educarnos a nosotros. No le podemos decir tranquilo, controlate, si nosotros no nos podemos controlar. Entonces es importante de que nosotros aprendamos, y a partir del ejemplo de nosotros, y a partir de tener conciencia, y no emocionalidad y reactividad, como hacemos con el lóbulo límbico y con nuestra parte animal que tenemos, sino con nuestra conciencia, vamos a empezar a ser más objetivos, y vamos a poder actuar con tranquilidad, y entonces le vamos a decir a los niños de la guardería, por favor, fórmense aquí, de menor a mayor, yo les doy la mano, yo les agarro, y vamos a estar tranquilos, y vamos a poder manejar el caos, y vamos a poder instruirlo para que más personas puedan seguir despertando, y puedan seguir aprendiendo de esta experiencia que ustedes tienen, que es de ser seres humanos y estar en el planeta Tierra. Estamos en un momento que recién estamos aprendiendo a conocernos y a conocer el planeta de verdad. No se disponían de las herramientas, pero no se disponían de las herramientas porque tampoco estábamos preparados como humanidad para recibirlas. Se nos han ido dando herramientas poco a poco en el transcurso de la historia como para ir ablandando y conectándonos.
se nos ha ido dando las religiones, se nos ha ido dando el coach, la PNL, se nos ha ido dando la psicología, se nos ha ido dando muchas herramientas para que nuestra mente pueda entender y empezar a hacer conexiones para poder estar en este momento y en este proceso. Aunque ustedes no crean, la humanidad está viviendo en un momento maravilloso. En un momento maravilloso para que los seres humanos empecemos a tomar el poder en nosotros mismos. Porque cuando nosotros tomamos el poder en nosotros mismos, es cuando nosotros podemos cambiar todo. Todo desde nosotros. Porque yo ya no pongo las cosas fuera de mí, ya no espero que alguien haga el milagro, no espero que alguien me dé, sino que yo empiezo a trabajar, yo empiezo a entrenarme. O sea, ya no le pido a los ángeles, yo me entreno para ser ángel. Ustedes imagínense que si siempre estamos pidiendo, ¿cuándo nos vamos a transformar en ángeles? Si a ustedes un hijo les pide, nunca se va a desarrollar, nunca va a aprender a hacerlo por sí solo. Entonces esta es una oportunidad para que nosotros aprendamos a hacerlo, es parte de empezar a madurar y es parte de empezar a crecer. Es cierto que están sucediendo cosas muy tristes, cosas muy feas, pero no podemos hacer más de lo que hacemos y teniendo miedo, preocupándonos, reaccionando, enojándonos por los que no cumplen las normas, eso no significa que no las tenemos que repetir, pero repetirlas con amor. Quizás en vez de publicar tantas cosas feas que se publican en Facebook, tomen conciencia, chicos, o acuérdense de que estamos en cuarentena, hagámoslo por todo, y si lo tienen que repetir 100 veces, repítanlo 100 veces, porque el mensaje que la humanidad tiene que empezar a despertar, el mensaje que la humanidad tiene que amarse, no es de ahora, es de siempre. Y quienes se encargan de este proceso lo vienen repitiendo muchísimos años. O sea, si ellos se tendrían que haber cansado de nosotros, ya estaríamos perdidos, porque ya hemos tenido muchísimas oportunidades como humanidad para reflotar. Pero sin embargo, se nos tiene paciencia. Esa misma paciencia nosotros la tenemos que traspasar a toda esta gente que está en la guardería. Y tenemos que decirle una y otra vez, estamos en cuarentena, lavate las manos, ponete el barbijo, quédate en casa. Pero no enojados, sino entendiendo el proceso del otro, respetando el proceso del otro, aunque no nos respeten a nosotros. No es lo importante lo que el otro hace, sino lo que nosotros hacemos, desde la conciencia y la sabiduría, no desde la ignorancia. Entonces, es importante de que observemos lo que sucede, pero para que tomemos conciencia y para que aprendamos qué nos está movilizando a nosotros. No para que juzguemos, para que nos enojemos, porque no nos favorece. Las emociones que están en nosotros y que nos las guardamos, se transforman en iones de energía negativa. Y cuando nosotros tenemos muchos iones de energía negativa, nos empezamos a enfermar, empezamos a producir desequilibrios como estrés, como resfríos, dolor de cabeza, empezamos a somatizar. Y creo que no es el momento de gastar energía en somatizaciones, porque lo que estamos haciendo es entrenar más el miedo. Entonces creo que es el momento de que empecemos a aprender y tomemos conciencia. Vayan, lávense la cara, péganse 2 cachetadas, el miedo ¿de dónde viene? Y es un momento de hacer una introspección. Si tengo miedo, ¿de dónde viene? ¿Quién me puso el miedo? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? ¿Me lo puse yo sola? ¿De dónde viene? Voy a empezar a analizar, voy a empezar a enfrentarme al miedo, pero poco a poco. ¿Cómo es enfrentar el miedo? No es que me tengo que confrontar de forma real. Si le tengo miedo a una araña, no es que me tengo que poner una araña, porque ahí sí que terminamos de cerrar el trauma. Lo que tengo que hacer es tratar de empezar a tener un acercamiento lento, pausado y progresivo para poder ir entendiendo lo que me da miedo. Pero al miedo hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo para convencernos que no es real. Entonces la mente tiene que entender que no es real, que no pasa nada. Entonces tenemos que empezar a dar un pasito lentamente, una vez que detectamos qué es lo que tenemos miedo. ¿Y de dónde viene ese miedo?
¿Dónde se grabó el trauma? Es importantísimo el momento en el que se grabó ese trauma en mi cerebro, esa limitación mental. Porque si yo encuentro ese momento, voy a poder ir y vivir ese momento. Porque el cerebro tiene algo tan maravilloso, no tiene tiempo, no distingue lo real de lo virtual. Si yo ahora me pongo a visualizar y me imagino un momento de felicidad, mi cerebro va a liberar todos los químicos como si lo estaría viviendo. Lo mismo les pasa cuando ustedes ven una película. Ustedes ven una película y la película es romántica y ustedes se emocionan y ya se sienten enamorados de nuevo y hasta suspiran y todo porque el cerebro cree que están viviendo eso, que son ustedes las princesas o los príncipes que están viviendo eso. No distingue que es una película. Y esa herramienta es muy buena para nosotros porque la podemos utilizar a nuestro favor, porque el cerebro es lo más sencillo de manipular. El cerebro se cree todo, imagínense, ustedes empiezan a ver algo por internet y ya se lo creen, ya se asustan, ya tienen miedo porque se lo ha creído. Quizás no es verdad, no sabemos si es verdad o no, pero ustedes se lo han creído. El cerebro se cree todo. Por eso es importante que nosotros vayamos viviendo experiencias, vayamos verificando en nosotros, para cada vez que se nos presente algo tengamos la sabiduría de decir, ¿esto es una fantasía o esto es real? Pero la única forma de saber eso es habiendo vivido experiencias. Y ¿saben qué? Las experiencias ya las han vivido, están grabadas en ustedes. Y a través de estas emociones, de estos miedos, estas inseguridades, estos enojos, estas broncas, estos desequilibrios que están teniendo, ahí van a encontrar el origen de la experiencia. Entonces no hace falta que la vuelvan a reproducir, pero sí hace falta que la vuelvan a vivir con la mente, que generen esos químicos, que empiecen a entender para qué les ha sucedido eso en ese momento, para qué le ha sucedido eso a mi mamá, para qué le ha sucedido eso a mi abuela, a mi padre, para qué es lo que tenía que aprender. A ver, voy a aprender por ellos, porque una vez que yo aprenda por ellos, mi cerebro entiende. Ah, tenía que aprender a valorarse, o tenía que aprender que sola iba a poder hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenía que aprender? Entonces cuando toman el aprendizaje es como que ya el miedo disminuye un montón la frecuencia del miedo, porque el cerebro ya entiende que no es peligroso, que ha sido una circunstancia que se ha dado por una consecuencia. Entonces disminuye la ansiedad, disminuye el miedo. Entonces yo ahí puedo entender y puedo aceptar que todos esos programas no son míos, y bueno, si son de mi abuela y si son de mi padre o de mi madre, se lo devuelvo y le digo gracias mamá, gracias abuelita, ya he aprendido, ya no lo necesito, no necesito este miedo, no necesito este pánico, no necesito sentirme sola, no necesito tener miedo a la muerte, no necesito tener miedo a enfermarme, no necesito ese miedo. Pero la única forma de hacer todos estos procesos es que ustedes realmente quieran. Esa es la condición inecuánime, conectarnos con nuestra voluntad. Porque si las personas solamente escuchan y no quieren hacer esto, no lo van a hacer, no lo pueden hacer. Les recuerdo que la conciencia puede actuar en el cerebro y el cerebro en el cuerpo cuando la conciencia tiene una llave maestra. Esa llave maestra es la voluntad. La voluntad de que esto ya no puedo más, ya no puedo seguir sufriendo, ya no puedo seguir teniendo miedo, ya no puedo seguir siendo la misma persona, llevando la misma vida, ya no puedo. Entonces cuando yo me conecto con esa voluntad, me conecto con ese poder interior de esa conciencia, y ahí es donde empiezan los milagros. O sea, el miedo a que les pase algo a sus seres queridos, el miedo que está sucediendo afuera, chicos, es normal. Los niños de la guardería están alborotados porque no entienden. Si ustedes no entienden que me están escuchando, que por algo me están escuchando, no existen las casualidades, esto es causalidad, es merecimiento, se merecen escucharme. Algo han hecho para que esta información llegue a ustedes y para que yo pueda estar en las casas de ustedes hoy compartiendo. Entonces es importante de que empecemos a entender. La única herramienta que va a librar a los seres humanos del sufrimiento es el profundo entendimiento de lo que somos y de lo que es nuestro planeta. Es lo único. Cuando nosotros terminemos de entender quiénes somos como humanidad, quiénes somos como personas, quiénes somos como planeta,
es cuando ya no va a ser necesario el sufrimiento y no van a ser más necesarios estos acontecimientos. Pero hay que empezar. Somos pocos, pero podemos ser más, podemos seguir aumentando, nos podemos seguir dando el ejemplo de que esto es posible. Es tan importante que el ser humano se conecte con esa voluntad y con esa conciencia, y yo sé que ustedes me pueden entender y que me están comprendiendo perfectamente lo que les estoy diciendo. Y a través de ese entendimiento profundo que tienen que activar la voluntad, tienen que levantarse de ese estado, no pueden vibrar como los niños de la guardería, porque si nosotros nos dejamos llevar por la fantasía que ellos están viviendo, vamos a ser uno más de ellos. Y Dios me libre que si de ese 80% pasamos a ser el 100% de este planeta, ya directamente no tenemos vuelta. No tenemos vuelta. Pero no somos ese 80%. Entonces es importante que nosotros trabajemos en nosotros para poder arrastrar a la mayor cantidad de seres humanos. Porque este proceso tiene que ser completo por todos, no por unos cuantos. Estamos en diferentes niveles, pero vamos a tener que subir todos. Así que es importante de que traten de entender lo que está sucediendo a través de lo que les estoy compartiendo. Espero que pueda ser útil para el entendimiento, porque ese es el propósito. Tratar de darles entendimiento. Necesitamos elevar la frecuencia. Necesitamos tener pensamientos positivos. Necesitamos empezar a adquirir sabiduría, dejar de ser ignorantes. Dejar de ser ignorantes de nosotros mismos. Espero que esto les permita trabajar estos días. Es cierto de que tenemos mucha ansiedad también en lo que va a pasar en el futuro con la economía. Hay muchas personas que se están planteando qué va a pasar con la economía. Yo les digo que saquen la ansiedad del futuro. El futuro lo estamos creando ahora, en este preciso momento. Entonces, cuando nos conectamos con la voluntad, tenemos que conectarnos con nuestra confianza. Si ustedes están pensando en lo que va a pasar en el futuro, tienen miedo por lo que va a pasar en el futuro, es porque están conectando con el pasado, no están en el presente. Entonces es importante que nos conectemos ahora con el presente, que empecemos a soltar todo eso del pasado y que nos conectemos ahora con estar bien. Lo que ustedes hagan ahora en el presente va a determinar el futuro. Ustedes están creando el futuro. ¿Qué va a pasar con la economía en el futuro? Va a depender de lo que ustedes están haciendo ahora. Humanamente tenemos nuestras limitaciones. Es un proceso que supera toda estructura política y social. Entonces tenemos que saber adaptarnos, tenemos que saber relajarnos, tenemos que saber minimizar nuestra economía. Y no podemos pensar en el futuro. Necesitamos el máximo potencial de todos y la energía para estar aquí en el presente. Necesitamos disminuir esa ansiedad. Necesitamos controlar esos niños de la guardería, pero con amor. No con agresión ni con violencia, porque si no somos uno más de ellos. Necesitamos entender esos procesos, respetar, cumplir nosotros con las normas que tenemos que cumplir de cuidado. Solamente así es que vamos a poder contribuir desde nuestra realidad. Porque la realidad de ustedes no es la realidad del de afuera, no es de la realidad del que tiene el negocio, no es la realidad del político, no es la realidad. Ustedes tienen su realidad y es la única que pueden manejar. Esa es la única en la que pueden tener el control. Pero en la realidad que está afuera no podemos hacer nada, no gasten energía. Porque hoy más que nunca necesitamos la energía para trabajar en nuestra propia realidad. Tenemos que trabajar en nuestros miedos, en nuestras limitaciones, en nuestra inseguridad. Vamos a salir de esto, por supuesto que vamos a salir de esto. El ser que maneja todo esto, o los seres, o la energía que maneja todo esto, lo que está tratando es de mostrarnos un aprendizaje que nosotros mismos nos hemos originado por causa y efecto en el transcurso de toda la historia. Aunque no los podamos entender. Todavía no vamos a desaparecer.
Yo creo que mientras haya seres humanos como ustedes, que estén dispuestos a trabajar en ustedes, que se sigan preguntando cosas, que se sigan cuestionando cosas, hay esperanza de una nueva realidad y de una nueva humanidad. Entonces yo los invito a que trabajemos en el presente. Yo los invito a que tratemos de entender el mensaje que les he dado hoy día. No podemos hacer nada por lo externos y tampoco tenemos que verlo como que, bueno, están corriendo, están haciendo esto. Es su proceso, vamos a tratar de respetarlo. Vamos a tener que tener cuidado porque ellos no saben lo que hacen. Un gran maestro dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en realidad es así. Muchos seres humanos aquí en el planeta no saben todavía lo que hacen. Entonces nosotros tenemos que tener el entendimiento que es un proceso. Y no está ni bien ni mal, es un proceso. Ser un bebé, un niño, un adulto y un anciano no está ni bien ni mal, es un proceso. Todos hemos sido bebés, niños, adultos y vamos a ser ancianos. Es un proceso. El aprender, el despertar, el desarrollar nuestra conciencia es un proceso. Y no todos estamos en el mismo proceso. Entiendan, respeten y concéntrense en trabajar solamente en lo que ustedes pueden manejar. Su proceso, su realidad y su amor propio. Espero poder haber aplacado las necesidades que tenían antes de comenzar. Espero que lo que les he compartido les sirva para tener mayor entendimiento, mayor armonía en ustedes y para que empiecen a hacer un trabajo exhaustivo en esa voluntad. Que se conecten, no tengan miedo. Hay una diferencia. Hay dos polaridades en el planeta, una es el miedo y otra es el amor. Estas dos energías que son dos polaridades, en el miedo hemos vivido durante mucho tiempo. Yo creo que ahora ha llegado el momento que los seres humanos tomen la decisión de vivir en el amor. Y en el amor es el entendimiento, en la aceptación de los procesos de todos, en entender que todos, pero todos, absolutamente todos los seres que habitan este planeta necesitan de los procesos. Una planta tiene que ser semilla primero. Primero es semilla, después es una pequeña plantita, y va creciendo hasta que dar fruto. Es un proceso natural. Los seres humanos también tenemos ese proceso natural. Y debemos respetarlo para sacar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, con esto ya doy por terminado el entrenamiento de hoy. Si hay alguna pregunta, tengo unos minutos para contestar 2 preguntas. Y si no, ya nos vemos el próximo martes a las 17 horas en este entrenamiento de Zoom. ¿Hay alguna? ¿Se me desconectó? Ahora sí. Bueno, no pasa nada. Bueno. Les quiero agradecer a todos realmente la predisposición de abrirme las puertas de sus casas y poder estar y compartir esto con ustedes. Espero que haya sido de gran utilidad, pero fundamentalmente que lo pongan en práctica, que lo entrenen y que lo pongan en práctica porque ese es el verdadero sentido de lo que estoy haciendo. También les quiero contar que la semana que viene voy a empezar un evento. Ahora que no hay que juntarse, yo voy a hacer un evento porque la idea es que tengamos un movimiento positivo en todo esto. Pero vamos a hacer un evento en la casa de cada uno de ustedes. Yo desde aquí, con mi equipo del Gimnasio del Cerebro, vamos a hacer un evento para que puedan hacer yoga en casa con nosotros, para que mediten, para que hagamos mantras, para que hagamos clases durante 3 días. Miércoles, jueves y viernes, a través del Zoom, voy a hacer un grupo de entrenamiento, así que pueden invitar a todos los que quieran, incluso a gente de la guardería, si quieren, pueden invitar. Porque la idea no es importante que sepan nada, simplemente que traten de ocupar su tiempo en hacer algo positivo, algo que mueva esta energía. Lo único que podemos hacer es que la energía se mueva en positivo. Se está moviendo en negativo. Vamos a hacer que se mueva en positivo, porque es lo único que podemos hacer.
así, cuidándonos en casa, quedándonos donde nos tenemos que quedar y tratando de mantenernos el mayor tiempo posible ocupados en hacer cosas positivas para nosotros Tal cual. y conociéndonos. Así que eso va a ser el día jueves, el día miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Ya les voy a mandar las invitaciones, pero pueden ir invitando a que se sumen y participen todos los que quieran. Mientras más seamos, mejor. El sentido de esto es que tratemos de cambiar la vibración. Es lo único que podemos hacer desde el amor incondicional para nosotros y para los demás. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, maestra. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, maestra. Adiós. Gracias, Marisa. Adiós.